La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches. El tema de la enmienda presidencial, cambio de la Constitución para permitir la reelección de los expresidentes, parece que entró en un statu quo. Está en este momento en un letargo. ¿Por qué está en un letargo? Porque faltan un voto. Hay dos liberales que estarían dispuestos a votar, según las informaciones que tenemos, por el proyecto de enmienda, si es que el senador Fernando Lugo, que va a ser uno de los principales beneficiados de ese cambio de la Constitución, también vota en la misma dirección. Entonces los liberales le dicen, no sé si todos, pero 2 o 3 liberales le dicen, no, si vos votás que va a beneficiarte de forma directa, nosotros votamos. Si vos no votás, nosotros no votamos. Bueno, ese es el statu quo que hoy está el tema de la enmienda presidencial con respecto al cambio de la Constitución para permitir la reelección presidencial. Hay mucho teje y maneje, todo parece indicar que esto va a ir más allá del receso parlamentario que inicia el próximo martes. En enero y en febrero la gente va a estar vacacionando por acá nomás, alrededor de Asunción, no muy lejos, porque en cualquier momento puede haber una convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar este tema. Esa es la circunstancia y así estamos en este momento. Vamos a saludar, tenemos 2 personas que están a favor del cambio de la Constitución vía enmienda y 2 personas que están en contra. Voy a saludar primero a las personas que están en contra. El doctor Eusebio Ramón Ayala es abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Eusebio? ¿Cómo está? Buenas noches. El periodista Huberto Rodríguez está en contra del cambio de la Constitución. ¿Qué tal, Huberto? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, Germán, un gusto estar con ustedes y con los amigos acá. El doctor Óscar Germán Latorres, ex fiscal general del Estado, está a favor y va a explicarnos por qué está a favor del cambio de la Constitución. ¿Cómo está, Óscar? Buenas noches. ¿Qué tal, Germán? Un placer estar aquí y compartir el panel. El senador nacional por el Frente Guazú, Hugo Richer, también está a favor. Es uno de los 4 senadores. Bueno, teóricamente el único que falta es Fernando Lugo para hacer la bancada completa del Frente Guazú en la Cámara de Senadores. Hugo Richer está a favor del cambio de la Constitución. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Bien, ¿qué tal, Germán? Acá la gente, con una pequeña precisión. Sí. Públicamente nosotros no hemos oficializado nuestro apoyo a la enmienda con la aclaración de que nosotros estamos de acuerdo en la modificación de este punto de la Constitución por la vía de la enmienda. Ya en el 2011 nosotros iniciamos una campaña sobre esto, ¿verdad? Pero sobre este punto, en esta coyuntura en particular, oficialmente no nos hemos expedido. Pero estamos a favor como línea, o sea, como concepción de cambio del artículo 129, de la Constitución Nacional por la vía de la enmienda, como ya lo dijimos en el 2011. Claro, y ahí justamente hubo hoy a los liberales. Sí. Los que están. Vos decís que ustedes no están oficialmente, pero todo el mundo le cuenta como voto a favor del cambio de la enmienda. Pero al haber el 23, ahí todo el mundo va a estar oficialmente. Entonces, y ese 23 aparentemente es Fernando Lugo, que él que no quiere estar. Vamos a tratar de que nos cuentes. Yo creo que no sé si podés contarnos, pero que nos digas por qué él está tan reacio a finalmente, y si finalmente su propio gobierno, o la línea política de su propio gobierno, creo que juntó 100.000 firmas, no me acuerdo bien. 60.000. ¿Cómo? 60.000. 60.000 la firmas. Enmienda del 2011, ¿verdad? Del 2011 juntó 60.000. 60.000 firmas, que en ese momento fue rechazado por lo que la gente no quería que él sea reelecto, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué si él acompañó, obviamente, no contreó en ese momento, por qué hoy entonces está tan reacio a apoyar? ¿Cuál es la verdad? Pero, Hugo, yo quiero que vos me cuentes la verdad exacta.
¿Cuál es el motivo por el cual el principal o uno de los principales beneficiados del cambio de la Constitución hoy no apoya esa línea? Fernando Lugo, en el 2011, cuando nosotros impulsamos la campaña por la enmienda, él no estuvo de acuerdo. Y lo dijo últimamente varias veces, lo dijo por los medios de comunicación, que él realmente nos dijo a nosotros: impulsen ustedes, pero yo no estoy de acuerdo. Nosotros impulsamos y juntamos 60.000 y pico de firmas en ese momento. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, el 25 de agosto, cuando se hizo la sesión para rechazar la enmienda, de gente que estaba de acuerdo con la enmienda, según la presentación del proyecto, estaban de acuerdo con la enmienda. Terminaron rechazando la enmienda y Fernando Lugo volvió a sentar la posición de que él no está, votó porque no está de acuerdo porque que se modifique por la vía de la enmienda. Eso nos lleva a su posición actual, reiterada ayer, hoy, en donde él volvió a decir: yo no voy a votar, no voy a cambiar mi voto en relación al 25 de agosto. Esa es su línea histórica en cuanto a su conducta política sobre este tema de la enmienda. Ahora, cuando dijiste, él va a ser uno de los principales beneficiados. Sí, pero también otros sectores si lo evaluamos políticamente. Cuando Silvio Fassetti dice que si Lugo vota, yo voto, estamos en el medio del chiquitaje para resolver una cuestión tan importante como esa. Voy a decir por qué. ¿De qué nos sirve a nosotros que se le habilite a Fernando Lugo si para el 2018 vamos a tener una oposición dividida? O un partido liberal radical auténtico dividido. ¿Cómo vamos a pretender acuerdos, como dice Silvio Fassetti, si todavía no le habilitamos a Lugo, si ellos todavía tienen que hacer internas partidarias, si ellos todavía tienen que votar si hay concertación o no hay concertación, ¿en qué condiciones vamos a hacer un acuerdo político? Estoy hablando en términos prácticos de la política. Vamos a suponer que nosotros, separando lo mucho que tenemos que hablar con los liberales, lo mucho que tenemos que hablar, vamos a sacar eso del lado. Y le digamos a los liberales: ok, nosotros a los llanistas, nos comprometemos con ustedes a hacer un pacto para hacer una concertación. ¿Es real eso? Ni los liberales tienen decidido eso, ni tienen decidido hacerlo con nosotros, ni tienen decidido apoyarlo a Fernando Lugo. Esa es la realidad si uno mira objetivamente esta situación. Lo que pasa es, yo entiendo, de los medios se instalan muchas cosas. 30% real y el resto son especulaciones. Hoy se aseguraba que hoy se iba a presentar la enmienda. No existe este proyecto de enmienda. Y hoy no se iba a presentar nunca un proyecto de enmienda, porque además eso tiene sus trámites, ¿verdad? La doctora Ayala creo que sabe bastante de los trámites de la presentación de un proyecto de esa naturaleza. Entonces yo creo que hay mucho más especulaciones y agitaciones mediáticas de la realidad, alguien diría, de la real política. Pero es cierto que los liberales, o que uno o dos liberales, me dieron nombre, Gómez Benaglieri y Fernando Silva, le condicionan a Fernando Lugo a decir: no, votá vos que va a beneficiarte. ¿Y por qué digo principal, Hugo? Porque obviamente Fernando Lugo, según toda la encuesta, no vi ni una que nos muestre de esa forma, sí. Algunas más, otras menos, tiene la mayor posibilidad de convertirse en el próximo presidente de la República. Entonces él dice, resulta que va a haber una cena de gala, donde el principal agasajado dice: no, yo no pago ni el estacionamiento, y nosotros tenemos que hacer toda la fiesta para que él venga y se luzca. Yo te cambio el escenario. Hay una lógica en lo que vos estás diciendo. Yo te cambio el escenario. ¿Acaso los liberales, acá hay un problema ya político, detrás del debate jurídico constitucional hay un problema político, le va a ser muy dificultoso a la oposición, no solamente a los liberales, ganarle al Partido Colorado en el 2018 si Lugo no es el candidato? Pero eso está por debajo del nivel, Hugo. Eso está por debajo de la importancia. O sea, eso es hablar sobre una hipótesis, va a ser muy difícil porque Alegre y el Partido Colorado y la oposición se va a presentar dividida. Perfecto. Eso es un cuco.
Lo otro es una realidad. Nosotros O sea, estamos la hablando- realidad de que Fernando Lugo pueda ganar es una realidad latente. Exacto, pero lo que te acabo de decir es que también, con una política correcta, el PLRA también se va a beneficiar. No solamente Fernando Lugo. Lógico, ¿verdad? Si Lugo no es el candidato, y por lo tanto Cartes también, vamos a excluir a los dos, ¿cómo queda el escenario, mi estimado Germán? Y queda posiblemente un candidato visible o precandidato visible en este momento es Efraín Alegre. Quien sea el candidato del Partido Colorado, un candidato de Horacio Cartes o de Efraín Alegre, no voy a asegurar, pero que tiene mucho más posibilidad de que gane el Partido Colorado, tiene mucho más posibilidad de que gane el Partido Colorado. Pero ahí está socializada la responsabilidad. En Yo- el caso de que yo hablo- se dé la hablo enmienda, también- solamente uno tiene la responsabilidad. Sola- Lugo da su voto y está la enmienda. Escúchame una cosa. Yo entiendo eso, pero también está socializada la posibilidad de la victoria vía la enmienda. O sea, la victoria de la enmienda, no la del 2018. Caminaremos mejor hacia el 2018. Por eso te digo, el PLRA también se beneficia. Lo que pasa es que hay intereses electorales que más allá de las consideraciones jurídicas y políticas, prima de este caso. Y atención a lo que voy a decir ahora. Estamos jugando por la vía de la exclusión. Yo no creo mucho en el tema jurídico constitucional. Cuando yo le escucho a unos colegas míos hablar del respeto a la Constitución Nacional, yo no les creo mucho. Han violado la Constitución Nacional. Y yo no estoy diciendo que por eso hay que violar. No, no estoy diciendo eso. No, no les importa mucho eso. A algunos, no a todos, a algunos. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Te quiero decir con eso que lo que les importa realmente es un proyecto político que aunque su candidato pierda en el 2000, candidato a presidente, pierda en el 2018, pueda asegurar un lugar más tranquilo en la lista de senadores o de diputados. Ese es todo el trasfondo de la historia de lo que se habla y se disputa. Más allá, Germán, también de grupos económicos poderosos que están jugando este partido y que tienen candidato para el 2018. Pero si Lugo se define, terminó el juego. Yo no puedo decir que Lugo va a cambiar de posición. Yo solamente tengo que respetar lo que Lugo dijo hasta ahora, que él va a votar como votó en el 25 de agosto. Yo puedo tener mi consideración sobre eso. Entonces Lugo está jugando a favor de los grupos económicos. ¿A favor de qué? De los grupos económicos que van a tener su candidato. Yo creo fácilmente que si hay acuerdo, si el Frente Iguazú nos dice, voten por la enmienda, hay fácilmente 23, 24 y pueden ser 25 votos sin Fernando Lugo. Te digo responsablemente. Bueno, doctor señor Ramón Ayala, sabemos de tu conocimiento Sí. profundo del derecho, pero quiero que me diga en términos sencillos, para que la gente entienda, Sí. en términos sencillos, palatable para el común de la gente. ¿Por qué no se puede cambiar la Constitución como están planteando ahora? Hoy, en este minuto, la discusión no es si la vía correcta para modificar el artículo 229 sobre la reelección es la enmienda o la reforma. Eso pasó. Eso pasó. Algunos defienden, otros atacan, pero eso pasó. En este estadio, para ser claro, la discusión no es posible por la vía de la enmienda o es posible por la vía de la reforma? Sí, como un ejercicio teórico sobre la reelección podemos hacerlo. Pero de manera constitucional, ¿cuándo se puede hacer constitucional y legalmente? Después del 25 de agosto del 2017. ¿Por qué? El Senado consideró que la enmienda era una vía, se presentó. Y el 25 de agosto, por 23 votos positivos en contra, se rechazó. Y el artículo 290 dice que si se rechaza en cualquiera de las cámaras, perdón, no es que si se rechaza, si no se lograse aprobar en cualquiera de las cámaras, se tendrá por rechazada, no pudiendo presentarse sino dentro del plazo de un año. Eso ocurrió en senadores el 25 de agosto de este año. Luego, hasta el 25 de agosto del 2017, no se podrá presentar sobre el mismo tema, sobre el mismo artículo. Ocurrió otra cosa. Antes del tratamiento de senadores, se presentó en la Cámara de Diputados. Mucho antes. No se trató, se presentó. Pero después, en una plenaria, resolvieron no tratar y enviaron al archivo
porque había un comunicado por pedido del presidente de la República, Horacio Cartes, a su bancada, y salió un comunicado. Luego, el proyecto de enmienda en ambas cámaras no fue aprobado. Para mí, esa es la cuestión estricta hoy. Bueno, bien clara la explicación del doctor Eusebio Ramón Ayala. Vamos a hacer una hora de pausa, después le vamos a pedir al doctor Latorre que nos levante ese cargo, se dice en términos jurídicos, que levante ese cargo, lo que acaba de sostener el doctor Ayala. Pausa y volvemos. En Tigo queremos celebrar de tu lado esta Navidad. Aprovecha la Feria Smart navideña donde podrás encontrar las mejores ofertas de smartphones. Te esperamos del 12 al 24 de diciembre en todas las tiendas Tigo. Encontrar el smartphone que va contigo y viví estas fiestas más conectado. En Tigo, el centro sos vos. El próximo domingo a las 9 de la noche, 21 horas, Enrique Vargas Peña va a empezar su programa de televisión acá en Red Guaraní. Lo va a hacer como siempre con Carlos Gómez y vamos a saludar, ya está con nosotros Enrique. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, Germán. Gracias por la invitación, gracias por hacerme sumar al bloque y sí, empezamos el domingo sin límite. Te cuento que me estás haciendo trotar hoy porque hoy fue un día cargadísimo. Sí. Y como me dijiste venir, acá estoy, así claro. Que muchísimas gracias. Así es. Bueno, doctor Oscar Latorre, voy a recordar un poco para que la audiencia... el doctor Eusebio Ramón Ayala sostiene de que este proyecto de enmienda o el proyecto de enmienda se trató el 25 de agosto de este año, que se rechazó y que con ese motivo y por ese motivo un año no se puede volver a tratar. Que eso es insalvable. Es lo que sostenía el doctor Eusebio Ramón Ayala. ¿Qué decía eso, doctor Latorre? Bueno, Germán, cuando escuchaba al senador Richard, me estaba preguntando qué hago yo aquí. Porque él precisó y detalló correctamente la situación que tenemos. Hoy la cuestión jurídica pasó a un costado definitivamente. Y la decisión sobre lo que llegue a ocurrir será de carácter exclusivamente político. No obstante, voy a señalar y reiterar lo que ya he venido diciendo desde hace mucho tiempo atrás. A mi criterio, primero la enmienda es una vía constitucional hábil para tratar el tema de la reelección. Punto uno. Porque ese es un debate que se está dando todavía. Lo que observó el doctor Ayala, ¿verdad?, es el segundo tiempo del partido. Y con relación a ese tema, en particular, yo sigo instando que la gente lea el artículo 290 y allí verán cuáles son las materias que la Constitución impone sean necesariamente tratadas, abordadas a través de una reforma constitucional. Y la reelección no aparece en ese listado. Luego, la enmienda es una vía perfectamente idónea. En segundo lugar, lo que señaló el senador Ayala. Y la verdad es que este tema, ¿por qué estoy metido acá? Y honestamente hasta mis hijos me preguntan. Pero cuando yo rememoro lo que ocurrió el 25 de agosto, Sí, 25 de agosto. el 25 de agosto, me siento burlado. Porque esa payasada, ¿verdad?, ese asalto a cara descubierta que se hizo en el Senado, donde 12 senadores presentan un proyecto de enmienda para la reforma constitucional e introducir la figura de la reelección con un fundamento bastante sólido, resulta que esos 12 senadores, para dar el quórum necesario,
votan en contra. O sea, yo honestamente hablando, soy abogado, no soy político. Tal vez dentro del ámbito político esa jugada pueda hasta ser justificada, pero como abogado digo, por Dios, el Senado hizo un golpe de Estado, pero de primera, y lo hizo en forma absolutamente desenfadada, porque ni siquiera se preocuparon de las formas, del qué se dirá con relación a eso, que se dijo muy poco, pero que ahora está cobrando vigencia en el planteamiento que se da en relación a ese estudio en particular. Y hecha la salvedad, como ayer creo que había dicho Carlos María Lubetich, esa resolución del Senado es nula. Yo no podría llegar al extremo eso, pero categóricamente es el producto de un acto circense que protagonizó el Senado sobre una norma constitucional y yo no creo que eso pueda tener el aval de nadie. En segundo lugar, el tema que planteó el doctor Ayala. Yo creo que hay que leer el artículo 290. Y en el artículo 290 hay un doble tratamiento según se trate del rechazo en Cámara o del rechazo en el referéndum. Cuando se habla del rechazo en Cámara, el texto de la Constitución habla del texto íntegro del proyecto. Cuando es rechazado, no se podrá presentar dentro del plazo de un año del texto. Pero cuando se habla del referéndum y el pueblo decidió rechazar la propuesta de enmienda, el plazo es de 3 años, pero se habla de la cuestión. Y la cuestión engloba cualquier tipo de texto que se refiera a ese tema en particular. Por eso yo entiendo de que podemos discutirlo, pero a mí me da la impresión de que hay un tratamiento distinto según se trate de una cosa u otra. Y la verdad es que todo este debate jurídico es un debate sin sentido, sin aporte en este momento, porque tanto se ha mentido, tanto se ha embarrado la cancha, Germán, que la verdad es que lo que diga la Constitución es anecdótico. Los políticos van a responder a sus intereses y así vamos a tener lamentablemente que seguir sufriendo en nuestro país. Alberto, ¿cuál es tu posición? No, efectivamente, lo que decía el doctor Latorre es muy cierto. Este tema de la enmienda ya pasó de ser una discusión exclusivamente del ámbito jurídico como debió haber sido, porque es un tema relacionado con la ley magna del país, ¿no? Así que esto pasó estrictamente ya al campo político. De ahí las negociaciones que estamos escuchando, de que si fulano vota por sí, yo voto también por sí, y si él no vota, yo no voto. En fin, ese tipo de manifestaciones no puede darse dentro del marco jurídico. Se da dentro de un marco político que es realmente el que estamos viviendo en este momento con ese tema. Y lo más importante de destacar en este caso es que estamos en discusión política absolutamente extemporánea, porque no es el momento de estar discutiendo quién o qué grupo va a encabezar la puja electoral del año próximo, ¿no? O mejor dicho, del 2018. Y obviamente están los protagonistas de esta enmienda, están colunidos en esta misma postura. Aunque se diga, yo me mantengo en la postura del 25 de agosto, como lo dice el senador Lugo, yo creo que todos están de acuerdo en que sí, que venga la enmienda, porque entonces me va a habilitar a mí a
participar de la puja del 2018. Así es. Bueno, Enrique, la información que yo tengo es la siguiente, hilando fino desde el punto de vista números y política ya. Fernando Lugo, sabemos, se niega a votar algo que le va a beneficiar a él, en teoría, en primera instancia. El primer beneficiado va a ser a hoy Fernando Lugo. A hoy digo porque no sabemos qué va a pasar en una campaña electoral, pero a hoy sería él. Uno o dos liberales dicen, yo cuenten con mi voto si él vota. O si no, no. Potencialmente hay entre 21 y 22, que serían 23 con él o hasta 24. Pero si él entra al ruedo, si él desde afuera, estoy hablando lo que me dicen los liberales, si él desde afuera juega a la virgencita y él no va a entrar en el barro, él no se va a embarrar, pero él va a ser un beneficiario, entonces no cuenten con nosotros. Vos sabés, Germán, creo que la cosa tenemos que plantearla un poquito en los términos que lo plantearon el doctor Latorre y Hugo. Y para contestar tu pregunta, entonces yo, si me permitía, anoté 3 cositas que quiero recordar para no olvidarme. La primera, yo estoy sorprendido de que en Paraguay se esté reivindicando en forma abierta la razón política sobre la razón jurídica. Esa es la argumentación clásica del autoritarismo. Pinochet habla en esos términos. Videla dice, yo derogo la Constitución porque acá hay una razón política que me obliga a derogar la Constitución y a derrocar al gobierno constitucional. Y a mí me asusta tremendamente que haya miembros del Congreso Nacional que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución que esgriman la razón política sobre la razón jurídica. La razón jurídica es la definición del Estado de Derecho, no la razón política. La razón política es la de la dictadura, Pinochet. Número 1. Número 2. Fíjate con el argumento del amigo Fernando Silva Facetti, que a mi modo de ver sintetiza un poquito lo que acabas de señalar sobre los liberales, ¿no? Si nos conviene que Lugo entre, porque con eso vamos a ganar, vamos a violar la Constitución. Ahora, si no nos conviene, entonces nos quedamos con... momentito, Fernando Silva, a ver, tu conveniencia, la conveniencia de tu equipo, eso es más importante que la Constitución del Paraguay. ¿En serio? ¿Dónde está eso, por favor? ¿En qué parte de la decencia se dice que la conveniencia propia es más importante de la Constitución? A mí me sorprende además, y termino con esto, la última cuestión. Mi querido doctor Latorre, vos no sos abogado. O sea, si no hay razón jurídica, tenés que retirarte nomás ya, porque ¿para qué? Vos tenés que arreglar la cuestión política en el tribunal y se olvidan del derecho. No, vos y yo y todos los que estamos acá, y no le señalo a Hugo a propósito, porque yo le quiero a Hugo, él sabe eso, pero estamos en una discusión. Estamos acá porque hemos tratado de construir un Estado de derecho, no un Estado de razón política. Es un Estado de derecho, y yo después, con muchísimo gusto, si me das la oportunidad, voy a tratar de explicar por qué están violando la Constitución agregando algunos elementos a lo que dijeron acá los doctores, ¿verdad? Porque me parece que hay que agregar algunos elementos, pero, perdón, Hugo y Oscar, discúlpenme, la razón política no puede ser considerada, salvo que, digamos, se declaró hoy estamos en dictadura. Y viva Pinochet y viva Videla. Yo anoche acá estuve en el doctor Latorre en un programa donde estaban 3 constitucionalistas. Aprendí mucho ahí en el programa. No es así, mi estimado Enrique. Nosotros no partimos de la pura razón política. Y no me voy a referir todavía al tema que planteó el doctor Ayala, que para mí es otro capítulo que sí merece realmente un debate sobre ese punto. Me voy a referir por qué desde el 2011 nosotros sostenemos la vía de la enmienda para la modificación del artículo 129 sobre la reelección. Porque hasta ahora a mí, y le escuché a varios constitucionalistas, claro, nuestra posición está fundada en dictámenes del doctor Mendoza, está fundada en el de Chaceplate, en el de Emilio Camacho, en el de Campos Cervera. Es el mismo dictamen, Está bien, claro, está bien. Están de acuerdo con esa posición. Con ese criterio yo también desmerecería a los que dicen lo contrario. O sea, pero no quiero entrar en ese juego, ¿verdad? Pero perdón, hasta ahora... No te quiero interrumpir, pero quiero señalar nomás, Sí. como
como coma, como paréntesis. Yo sí desmerito el dictamen de Juan Está Carlos bien, Mendoza. perfecto. Y después con mucho gusto voy a discutir. Perfecto, está bien, ese es tu derecho. Pero yo sostengo una cuestión. Yo no creo que el debate constitucional sea exclusivamente de los constitucionalistas. ¿Ok? O sea, vos como periodista, yo como político, cualquiera como ciudadanos, podemos debatir el tema, podemos criticar el tema, hasta ahí tenemos derecho, ¿verdad? Muy bien. Último párrafo del artículo 290 de la Constitución Nacional, y voy a recurrir al sentido común y al sentido gramatical, porque ambas cosas no pueden estar excluidas del espíritu de la Constitución. Porque la escuché tanto, el espíritu de la Constitución, pero no puede estar la letra acá y el espíritu de la Constitución puede estar allá. ¿Voy a entender lo que estoy diciendo? 100%, Perfecto. 100%. Si me dice, no se utilizará el procedimiento indicado en la enmienda, sino el de la reforma para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección. Yo le escuché a varios constitucionalistas y desde el punto de vista que yo mencioné recién, yo creo que acá no está en juego el modo de elección. ¿Ustedes me pueden explicar si está en juego el modo de elección acá? Primera cuestión. Segunda cuestión, la composición. ¿Se modifica la composición de los poderes del Estado acá? Sí, señor. Entonces, acá no dice. Voy a terminar. Acá no dice. Ahora, sería importante, si usted tiene una interpretación de lo que nos dice acá, que lo debatamos acá. Sigo. La duración de mandatos. Hermanos, compañeros, la duración del mandato es de 5 años. En el Uruguay hay reelección. Le digo acá al amigo, alternada. Y en otros países hay reelección consecutiva, pero en cada caso, en esas constituciones, dice el mandato será de 5 años. No dice será de 10 años, no, de 5 años. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es, si hay reelección, el mandato es de 5 años, podrá ser reelecto. Y si es reelecto, será otro mandato de 5 años. Entonces, creo que tenemos que bajar un poco. No estoy diciendo, doctor, con todo respeto, ¿verdad? No. Usted sabe mucho más que yo apenas soy un aficionado de este tema, ¿verdad? Pero lo que sí estoy diciendo es que necesitamos que ustedes clarifiquen de una manera ciertamente lógica este debate. Pero, yo repito, no puede una letra de la Constitución decir una cosa y el espíritu decir otra cosa. Esa es una primera cuestión. Bueno. Quiero terminar, que más si me permiten, con una cosita que me parece muy importante. Es importante la coherencia. Por eso le decía a Enrique, nosotros vamos a tener una interpretación de lo jurídico, de lo constitucional. ¿Para qué? Estamos debatiendo el principal pacto político que tiene la República, la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es un pacto político. Lo estamos viendo desde el punto de vista jurídico y también su componente político. Entonces, ¿a dónde llego? Seamos coherentes. Acá el doctor Latorre hizo mención a lo que ocurrió el 25 de agosto. Desde el punto de vista de la picardía política, brillante. Desde el punto de vista de los procedimientos, el debate y el respeto a la ciudadanía, esto es un bochorno. Acá está. Porque además, inexplicablemente, en el tercer párrafo de la exposición de motivos, dice, elegimos el procedimiento de la enmienda para llevar adelante este proyecto porque entendemos que solo a través de este instituto vemos la factibilidad de contar con la participación directa y activa de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Ya termino. Pero esta es una picardía política que quienes firmaron, acá están los 14, ¿verdad? Quienes firmaron, Ahí tratamos, si podemos. votando en contra. No, hubo una Bueno, preguntita nomás que tenía Enrique, disculpame, tenemos ya la pausa. Después le doy la palabra. Pero ¿violaron sobre el este reglamento? ¿Se violó el reglamento? Sobre este tema, Ana Balazar. Y también El quiero componente político decirle del procedimiento. que Cuidado con eso porque estamos en el respeto voy a a la contar a la ciudadanía. vuelta a la pausa Vamos a hablar de eso, ¿está bien? lo que me decía mi padre, cómo se hacían los golpes de Estado en la Argentina. Según él, se contaban los tanques, el que tenía más tanques ganaba. Pero, ¿qué tiene que ver esto con esto? Cuento la vuelta a la pausa.
Me contaba mi padre y me ponía un ejemplo que en la Argentina hubo creo que 11 o 12 golpes de Estado en total. Nunca se pelearon. Hubo muertos en el 55 cuando le derrocaron a Perón porque los obreros que acudieron a la Plaza de Mayo a defenderlos fueron bombardeados por la Fuerza Aérea Argentina, pero no fue un enfrentamiento militar. No hubo bandos en ese momento. ¿Y por qué? ¿Por qué no había enfrentamiento en Argentina? Porque dice que habían los golpes de Estado, luego se juntaban las partes y empezaban los punteos. Bueno, ¿cuántos cañones tenés? Yo tengo 138 cañones, muy bien. ¿Cuántos tanques? Tantos. ¿Cuáles son tus tanques? Y tal, y tal, y tal, y tal, me apoya. Bueno, se fumaba, el que tenía más tanques, más cañones, ganaba. Y acá, ¿por qué digo eso? Porque le decía yo a Efraín Alegre, el domingo último, le decía a Efraín Alegre, si ustedes el martes ponen en la plaza 30.000 personas, se acabó la enmienda. Si no ponen, va a seguir. Y no pusieron. Esa es la realidad. O sea, no sabemos todavía los tanques que tiene la gente que impulsa la enmienda. Pero acá los tanques no son tantos. Por lo menos según lo que fue la plaza, que hubo entre 12 y 14.000 personas más o menos. Y se trajo desde Itapúa, Alto Paraná y Caguazú. La movilización de ese evento falló. Eso le quería decir porque finalmente esto se va a contar así como hacían los argentinos. Yo disiento contigo, pero después voy a explicar por qué. Pero me gustaría entrar un poquito con lo que estaba diciendo Hugo. A ver, 25 de agosto de 2016. Para mí, yo reivindico, Hugo, una cuestión. Y esta mañana reivindiqué el derecho del oficialismo de hacer lo mismo. Porque yo no ando diciendo un día porque yo no soy como Fernando Silva Facetti. Entonces yo lo que digo siempre es siempre lo mismo. La Cámara tiene derecho a constituirse en comisión. Y vos sos senador. Yo sé perfecto, Y pero bueno, no es mi cuestionamiento. entonces yo no veo el problema reglamentario en la decisión tomada. Acepto lo que dice Oscar en el sentido, chico, esto no es serio en términos de qué es lo que presentás como instrumento. Pero es un instrumento válido desde que respecta la cuestión ¿Te puedo dar un reglamentaria. elemento? ¿Me permitís que no? Sí. Sobre eso mismo. Por supuesto que ese es un procedimiento parlamentario, de que está en el reglamento de la Cámara. Por Eso no, yo no cuestioné eso en ningún momento. Así como ahora se pueden pedir, 14, como dijiste, senadores, senadoras pueden pedir, se puede convocar, la comisión permanente puede convocar, eso no hay problema con eso, ¿verdad? Se puede también, es importante aclarar esto, se puede también hacer lo mismo que acá, establecer, hacer un cuarto intermedio, comisiones, dictaminan, realmente no se reúnen, dictaminan, todo ok, perfecto. Aprovecho, la tercera opción también es que el Pleno se convierta en comisión, solamente que para eso necesitas 2/3. No son los procedimientos existentes. Solamente les quería decir una cosa, y acá yo tengo que investigar todavía este tema. Este es el dictamen, cuando se hizo el cuarto intermedio, los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales firman el dictamen. No se reúnen, firman, es el procedimiento correcto. 12 son los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Decime cuántos firmaron. No tengo ni idea. 3. 3. Voy. ¿Cuánto es la firma, cuánto es la firma legalmente válida? ¿Cuánta Esto me cantidad? alcanza. No. Lo que pasa es que en un dictamen hay mayoría, puede ser un dictamen de mayoría y de minoría. Solamente que yo necesito acá saber si había el quórum correspondiente. Ahí lo estoy llegando. Claro, y yo una Y cosa termino con la Comisión de Legislación. Estoy haciendo preguntas, en donde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miembros firmaron 2. Bueno, Me pregunto, Carlos, vos solamente sabes esta parte. Esto es importante está bien. porque el quórum legitima un dictamen de comisión. Eusebio, no ok, te voy a ok, sacar está tiempo, bien, yo voy a decir una está cosa. bien. La vía para contestar eso la dio el propio oficialismo en su recurso judicial contra Baqueta. Ustedes no pueden arguir. Ahora, como ustedes hicieron esto, yo voy a imponer la razón política. Ustedes tienen problema de quórum al tribunal, señor. Yo sé. ¿Sí? Bueno, Vamos a terminar violando la Constitución para que resuelva el tribunal. De cualquier manera, yo me considero un ciudadano y entiendo que el Estado de Derecho es fundamental.
Entonces, no hay razón política, ni de conveniencia, ni de intereses políticos, ni proselitista de quién va a ganar que pueda torcer mi opinión. Entonces, pero hay que distinguir. Yo puedo tener intereses políticos legítimos que se enmarcan dentro de la ley y la Constitución. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que quiere la Constitución. Eso es la democracia. Ahora, no puedo poner en el mismo peso, con el mismo valor a aquellos que anteponen sus intereses políticos, personales, particulares, violando la Constitución fuera del marco jurídico por los mismos intereses. Distingamos. Yo tengo legítimamente mis intereses políticos dentro de la Constitución. Y esos intereses políticos no violan la Constitución, adelante. Es lo que quiere el Estado de Derecho. Ahora, condeno, detesto y voy a luchar contra esos intereses políticos que dicen, no, nos convendría una alianza para votar a favor de este violando la Constitución. Eso es fuera de la ley, fuera de la ley. Entonces, hay cosas objetivas y cosas especulativas. Yo puedo especular, quién sabe lo que puede ocurrir en el futuro. Pero si yo voy a cuestiones objetivas, puedo criticar todo yo esto. Obviamente yo le critico a los senadores que presentaron el proyecto de enmienda para modificar la reelección. Le critico porque no estoy de acuerdo. Yo creo que no es la vía, pero lo presentaron. Un hecho objetivo, acá está, lo presentaron. Firmaron y después votaron en contra, fueron incoherentes, no son éticos, etc. Ese es otro tema. Yo como ciudadano, presentaron. ¿Qué ocurrió? Se trató. Tuvieron el quórum correspondiente, 23 votos. Ok, acá está la resolución. 1271 dice, por el cual se rechaza. Ok, es un procedimiento incorrecto. Yo no estoy de acuerdo que sea la vía correcta el procedimiento de la enmienda. No estoy a favor de los argumentos que presentaron los senadores. No le defiendo a los senadores que presentaron porque es la vía incorrecta a mi criterio. Pero ¿qué ocurrió? El hecho jurídico, objetivo, el resultado, independientemente de cualquier otra especulación, es que salió una resolución diciendo que se rechaza la enmienda de los artículos 161 y 229 de la Constitución Nacional. Firma el presidente y la secretaria parlamentaria el 25 de agosto de 2000. Perdón. Yo quiero hablar para el común de la gente también, porque el común de la gente no es abogado, no sabe lo que significa honeste vir un altere, ni nada parecido. Pero eso, doctor Latorre y Hugo, es muy contundente Totalmente. lo que pone. Usted ¿Cómo se salva hablarme eso? Más que yo y con más solvencia. Quiero decir dos cosas nomás, doctor. Sí. Esa es tu primera introducción de lo político y lo jurídico. Sí. Yo en mi exposición no antepuse lo político a lo jurídico. Yo te cité algunos artículos de acuerdo a mi poca interpretación. Hablé del artículo 290, entonces no me referí yo a priorizar lo político sobre la Constitución. Segundo, es cierto lo que dice el doctor Angela. Eso es lo que se firmó. Yo solamente agregaría, y esto permite cerrar de la Constitución, hay un grave problema de legitimidad. ¿Sí? Por lo menos con estos argumentos que te mostré acá, yo creo que nadie puede defender la legitimidad de esa decisión. Yo no te acusé a vos de que estabas afuera, porque vos dijiste, nosotros tenemos todavía, no hemos tomado la posición. Relataste un hecho de la especulación. Ese hecho, o sea, el relato de a dónde iba es lo que critico. No, pero vos relataste, no fuiste vos el protagonista de esto. Germán, la primera pregunta que me hizo Germán iba en el campo político. Entonces yo le respondí políticamente. Estoy de acuerdo, pero el campo político, a mi criterio, tiene que estar dentro de la Constitución. Si está fuera de la Constitución, es un delito, es una falta, es una transgresión. O sea, categórico. Ahora, hoy lo que yo digo, objetivamente, se trató, no es la vía correcta. Ok, se trató, se rechazó. Después, ¿qué ocurrió? En la Cámara de Senadores, el oficialismo ya había presentado mucho antes. No trataron durante 2 o 3 meses, o 4 meses, o 6 meses, el proyecto. No se trató. Después de que haya rechazado la Cámara de Senadores, trataron en la Cámara de Diputados y no aprobaron, archivaron. Y hay una nota de por medio por el cual dice, citando creo que el presidente de la Cámara de Diputados, y rechazó. Conclusión, objetivamente, se presentaron 2 proyectos de enmienda sobre los 2 artículos en diputados y en senadores. En senadores se trató y se rechazó. Acá está la resolución. En diputados se presentó, no se trató, no se aprobó y se archivó. O sea, yo te hago una pregunta sobre Piqué. Pongámosla que cabalgan igual. Fernando Lugo se decide,
vota, se plegan los dos liberales, uno públicamente, el otro privadamente dice, no, si vota Lugo yo voto, si no, él se va a beneficiar y nosotros vamos a quedar como las prostitutas del Congreso. Sí. ¿Qué puede hacer ahí qué puede hacer la ciudadanía, el pueblo? ¿Qué se puede hacer ahí? O sea, todo lo que esté a nuestro alcance, porque ahí lo que va a haber una violación absoluta, categórica de la Constitución. ¿Por qué? Porque ya no estamos discutiendo si la vía correcta es enmienda o reforma. No, de que están tratando otra vez la enmienda de los artículos que ya fueron tratados y rechazados y que la Constitución dice que no se puede tratar sino dentro de un año. Cuando algunos, ¿sabes qué? Cuando algunos abogados dicen, y me encanta que lo hayan dicho, dicen, no, lo que ocurre es que es otro proyecto, porque le voy a cambiar algunas letras, le voy a introducir otro artículo, otro concepto, no es el mismo. ¿Por qué? Porque la Constitución en el 290 dice que el texto íntegro del proyecto de la enmienda tiene que ser votada en diputados y en senadores. El que entiende eso sabe de que no hay posibilidad de modificar ese texto. A eso se refiere el texto íntegro. Se presenta un texto, ese texto se vota o se rechaza o se aprueba. Y ese texto aprobado es el que pasa a diputados o a senadores y se tiene que votar ese texto, porque no hay un procedimiento de modificación, de ratificación o lo que sea. Es un texto, o sí o no, en una cámara o sí o no en otra cámara. A eso se refiere el texto íntegro. Además, por favor, ¿qué proyectos van a presentar sobre la reelección? Yo leí los proyectos que incluyen los 3 artículos. No puede eludir el tema de la reelección. El 229. No puede eludir. Tienen que decir únicamente la reelección. Si la prohibición es de la reelección, ese ya fue rechazado. Y si era la vía correcta, no lo trataron a tiempo y se rechazó. Entonces, cuando vuelvan a tratar, ¿qué van a decir? ¿No van a decir el artículo 229 de la duración? ¿Qué van a decir? ¿Qué artículo van a poner? El asunto, el tema. Vamos a modificar el tema de la reelección en la Constitución. ¿Pero en dónde está? En el artículo 229. El tema de la reelección de los gobernadores. ¿Pero en qué artículo? ¿Y qué artículo es el que voy a cambiar? El 161. Y ya fueron ambos rechazados o no aprobados en diputados y en senadores. Enrique. Sí. Acá yo creo que el problema que lastimosamente tenemos los paraguayos es el que planteó un señor que se llama Juan Carlos Mendonca, que va a tener que ser responsabilizado de las 4 crisis institucionales que desarrolló nuestro país. Y voy a explicar por qué rapidísimamente. La Constitución dice lo que dice, y Mendonca, en un dictamen a pedido de parte, porque todo el mundo se olvida acá que Nicanor le pidió el dictamen, dice que la Constitución no dice lo que dice, pero la Constitución dice lo que dice. Artículo 229, acápite, duración del mandato. Le pregunté ayer, mi querido Oscar, a Carlos María Lubetti, defensor acérrimo del procedimiento de la enmienda, ¿qué es jurídicamente el acápite? En la hermenéutica jurídica, ¿qué es el acápite? Y está grabado para la gente que quiera. El acápite es el resumen del artículo, la definición de la cuestión que el artículo trata. ¿Y cuál es el acápite del artículo 229? De la duración del mandato. ¿Y qué prohíbe el artículo 290 tratar por la vía de la enmienda? La duración del mandato. Esto es lógico desde el punto de vista constitucional porque el payasesco dictamen de Mendonca solamente trabaja sobre la interpretación gramatical que es la más primaria. Se olvida de la histórica, de la lógica y de la teleológica. El profesor doctor se olvidó. Ahora, termino. ¿Qué es lo que dice la lógica de la Constitución paraguaya? Que todos los artículos bajo el mismo acápite tratan la misma cuestión. Ejemplo, el 187. El 187 también habla de la duración de mandato para hablar de la elección indefinida de miembros del Congreso. Eso quiere decir que la lógica constitucional es uniforme, es correcta, ¿entendés? Y no podés olvidarte, mi querido Oscar, y termino con esto, perdón por el énfasis, no puedo yo entender que haya abogados
Que no le digan a Mendonca, che, loco, deja de payasear. Lo tuyo es de preescolar. La interpretación gramatical es la interpretación más primaria que puede hacer un abogado. El abogado, en serio, no se puede olvidar de la historia, no se puede olvidar de la lógica y no se puede olvidar del objetivo que tuvo la redacción del artículo. Vamos a hacer una pausita, Enrique, por favor. Hacemos una breve pausa y volvemos. Bueno, señores, tenemos 10 minutos, así que le voy a pedir a cada uno si en 2 minutos podemos resumir toda la posición que tenemos al respecto. Doctor Ayala. Bueno, o sea, en síntesis, a mi criterio, la enmienda no es la vía correcta. El Senado y la Cámara de Diputados trató. Se rechazó en uno, no se aprobó en otro. Por lo tanto, este debate, si cuál es la vía correcta, por lo menos postergamos hasta el 25 de agosto del próximo año. Habíamos estado peleados todo para la interna. No, o sea, me imagino cómo vamos a estar. Y sí, ahí. el plazo. Ahora, dos, la actividad política y la actividad de los actores políticos, los partidos y qué sé yo, y sus negociaciones y sus acuerdos, siempre tiene que estar dentro de la ley y la Constitución, dentro de un Estado de Derecho. Si nosotros justificamos cualquier cosa solamente porque le conviene a una o dos o a tres personas en contra de toda la población, entonces yo también podría tener derecho a decir, que se consulte a la gente, dice, para violar la Constitución. Yo puedo proponer algo que a lo mejor no viole. Yo puedo decir que se consulte a la gente la continuidad del presidente Cartes, a ver qué opina, por ejemplo, una revocación de mandato. Pero no está en la Constitución eso. Entonces yo no puedo plantear diciendo que opine la gente a ver si Cartes tiene que continuar o no, porque sería una revocación de su mandato, cosa que no está permitida. Entonces yo tengo que consultar al pueblo, con la gente, a la gente, pero sin ponerle en un brete para violar la Constitución o en base a una decisión que ya violó la Constitución. Así es. ¿Doctor Latorre? Bueno, lo que pasa es, Germán, de que en este momento las posiciones y convicciones son totalmente antagónicas. Si nosotros hacemos una revisión de los antecedentes del estado en que nos encontramos, vamos a tener que ir a la sesión del 25 de agosto, correcto. Y esa sesión, ¿verdad?, estuvo manchada por una maquinación asquerosa de un grupo de senadores. Y ahí se genera el problema, porque honestamente hablando, me dirán, se ajustó al reglamento, pero la ilegitimidad de lo resuelto, no sé, a mí me golpea honestamente y a partir de ahí yo hago la evaluación del resto de la historia. Con respecto a lo que dijo el senador, perdón, el doctor Ayala, yo me ratifico, la norma constitucional del 290 tiene un distinto discurso para una y otra situación. Dirán, eso no es así, pero lo vamos a discutir dentro del marco jurídico. Yo no lo voy a convencer al doctor Ayala, él no me va a convencer a mí. El problema es de que lamentablemente su razón o mi razón en este momento a poco o nadie le interesa de los que tienen el poder de cortar la torta. Y eso es malo. Y está claro, Enrique, yo me juego al aspecto constitucional, pero me juego también a que un grupo de senadores, de unos miserables senadores, no se burlen, ¿verdad?, de los procedimientos y del derecho de la gente. Me dirán, el referéndum va a ser ya consecuencia de la violación constitucional. Pero si tenemos una violación grosera desde el comienzo de toda esta historia. Ahora hay que tratar de encaminar esto
por la solución más razonable y menos destructiva posible para el orden constitucional. Doctor Latorre, muchas gracias. Muchas gracias. Alberto. Bueno, yo creo sinceramente y en forma muy breve que decía que esta discusión que se plantea a la ciudadanía paraguaya es extemporánea y obedece exclusivamente a mezquinos intereses y a intereses políticos muy claros. Nadie se puede llevar a engaño sobre esto. Y creo que lo más importante es la lección que estamos recibiendo. En este caso concreto de las interpretaciones que se hacen de artículos bien concretos y específicos de nuestra Carta Magna. Por un lado están juristas muy responsables que dicen que sí, o muy sólidos, que dicen que sí, otros dicen que no. De manera que por ese camino yo no creo que vaya a haber soluciones. Creo sinceramente que la vía más importante para introducir modificaciones sustanciales de nuestra Carta Magna es la Asamblea Nacional Constituyente. Que no solo ahora, vamos... Alberto, ahí sí. disculpame que te interrumpa, no hice mucho, pero voy a hacer ahora. Ahí van a actuar 125 personas elegidas en lista sábanas. Sí, 125 personas elegidas en lista sábanas. eso está... En la Constitución. ¿Cómo? ¿Perdón? Con un proceso de meses de discusión popular. Perfecto, pero las listas van a ser sábanas. Va a haber 125 personas que lideraron una lista sábana. sí. Y eventualmente listas sábanas que metieron más y otras que metieron menos. Sí, por Pero supuesto. todas, menos la cabeza, van a ser producto de listas sábanas. Por supuesto que sí, Germán. Esa es la situación concreta en que se debate el país. El referéndum también va a decir lo mismo. Va a haber beneficiados que, digamos, constituyan un punto de concentración mayor de ciudadanía que otros. Eso sabemos. Y eso se van a llevar la mayoría en el referéndum, como también se pueden llevar en una Asamblea Nacional Constituyente. Solo que en aquel momento de la Constituyente todos podremos opinar a través de los distintos medios sobre los aspectos que están en discusión en ese momento. Y creo que es la única vía para modificar la Constitución Nacional. Y no solamente la única, sino la necesaria revisión de nuestra Constitución a 25 años de su aprobación. Así es. Creo que eso es lo que tendríamos que trazarnos todas las fuerzas del país para dotar a la República de una ley magna que realmente no permita este tipo de situaciones y de discusiones. Así es. Simplemente que tengamos la posibilidad de que ahí nos marquen cuál es nuestra conducta, no solamente política, sino que también moral y cívica. Gracias, Alberto. Senador. Mira. Primera una cuestión, hay que ser muy, con todo respeto, ¿verdad? Por supuesto que hay intereses políticos. ¿Cómo no van a haber intereses políticos? Hay intereses políticos de los sectores, hay intereses políticos de los grupos económicos, hay intereses políticos de la gente. Claro que hay intereses políticos. No vamos a negar que existan intereses políticos. En todo caso, sí estoy de acuerdo en que los intereses políticos deben debatir y o confrontar en el marco del respeto constitucional. Yo creo que esa es la construcción, pero acá hay intereses políticos. Y tampoco subestimemos los intereses políticos de la gente. Una sola cosa les quiero decir. Es muy difícil, yo que no soy constitucionalista, y entiendo que esto hay que verlo de manera sistémica, no tan gramatical ni artículo, pero yo entiendo todo eso, ¿verdad? No tendré los instrumentos para interpretarlo en todo caso. Pero si acá en el artículo, porque para discutir el 229 tengo que ir al 290, así es, doctor, ¿ok? Entonces, si en el 290 diría, si es que acá se escribía, no será objeto de la enmienda la reelección, estaba acabado el debate. Vos sabés que un abogado me dijo en otro programa
así. Pero ¿sabes cuál es Estoy hablando de mi punto de vista, mira, como No, puro yo, ciudadano, ¿verdad? no, yo te aclaro como... espera. No, espera. Para la gente, No, yo no le dedico. simplemente para la gente sobre la última parte. sí. Resulta que la última parte cuando dice no será tratado de tal manera, sino de otra manera, no es una enumeración taxativa, ni es una enumeración que se refiere a un solo artículo, a un solo tema, sino que además de identificar varios artículos y varios temas, también se debe identificar dentro del grupo otros temas. Si yo voy a hacer una interpretación estricta, gramatical, como si fuese una enumeración taxativa, yo voy a decir, ¿para qué jodemos con el perdón de la palabra con el artículo 229? Cambiemos el artículo primero de la Constitución. Yo solo te defiendo una El cosa. artículo primero, ¿sabes por qué? Porque hay muchos temas que aparentemente no están en la prohibición, pero que sin embargo están en la prohibición porque no tiene que alterar el equilibrio de los poderes del Estado. Espera, escucho atentamente cuando me dicen eso. Tenemos poco tiempo, Ya, lastimosamente. atentamente escucho cuando me dicen eso. Pero tengo mucho miedo a que me enchufen el famoso espíritu de la Constitución y el espíritu está allá al otro lado y él no. Pues realmente acá yo hasta ahora no encuentro el impedimento para el tema de la mina. Paso de ese tema, por el poco tiempo. Pero tenemos bien, lastimosamente. Una cosita. Sí, yo estoy de acuerdo con una cosa. Acá hubo un mal manejo de todo este tema que embarró toda la cuestión. Empezando por la sesión del 25 de agosto. Después les quiero recordar, cuando la sesión de diputados, creo que vos recordaste acá, recién, el presidente Carter envió una nota ahí. ¿Te acuerdas? 31 de agosto. Envió una nota, no sé, que yo no quiero luego porque No sé me voy a meter qué- en este no me voy a meter en este camino. Bueno, Enrique, tenemos que ir. No, Vos dame, sabés que el negocio de yo la le quiero televisión recordar a la es así. gente dos cositas nomás. No, vamos a hablar de tu programa. No, hay- no, es que no hay olvídate, tiempo. no, mi programa puede esperar. Lo que no puede esperar es esto. Estigarribia dijo el 10 de julio de 1940 al pueblo paraguayo que decida la gente para destruir la libertad del Paraguay y establecer una dictadura que duró 50 años. Y el lema fue que decida la gente, Horacio Cartes sinvergüenza. ¿Entendés? Y el lema fue, ¿y sabes qué hizo para destruir la Constitución? Convocó un plebiscito donde la gente no tuvo derecho a discutir los matices, porque acá se está destruyendo el equilibrio de poder. Tres palabras nomás, Germán. Tres palabras, después me llamame y vamos a hablar de tu radio. Tres palabras. Yo creo que Carter potencialmente es un dictador. Escúchame todito, ¿sí? Es un dictador, potencialmente es un dictador. De ahí a que tenga la capacidad de convertir el sistema político en una dictadura, ese es otro tema. Yo te adelanto una cosa, tenés que ver cómo maneja el grupo Carter. Germán. No, La por solia- irnos. mientras- Esto va por minutos. Oscar Mientras- pidió programa una después. solución racional, ¿sabes cuál es? Carter, renuncia a tu ambición de espera. medida, payaso. No. Enrique, contame sobre tu programa, ¿qué es lo que hay? El domingo a las 21 horas. Bueno, ¿con quién haces? Con Carlos. Con Carlos vamos a hacer un programa rápido, un programa de debate así. ¿Cómo rápido si va a durar 2 horas? 2 horas, digo rápido, no, estoy más apurado porque me estás gritando. No. Vamos a hacer un programa de debate que obviamente no va a ser solamente político. Nosotros, por ejemplo, para el domingo también vamos a hablar del tema de negligencia médica, por ejemplo, que es un tema que nos preocupa mucho porque esta semana hubo muertes que se atribuyen a negligencia médica. Y por supuesto, sí, el tema político, siempre que el tema político sea el tema central de la semana, ¿verdad? Porque vamos a tratar de resumir un poco el espíritu de la semana, el día domingo. 21 a 23 horas. 21 a 23 horas sin límites, re guaraní. Vamos a competir ahí. ¿eh? Vamos a competir. Vamos a competir. Vamos quitando el ojo. Pero vos no tengas miedo, no vayas a ser como Carter. No, yo no tengo miedo. No sé cuando yo empecé hace 8 años y medio era el único. Y ahora ya hay 4. Vino mucha gente a hablarle. Eusebio, te doy 30 segundos. No, de que esta es una gran responsabilidad. Normalmente es del presidente en el ejercicio. Todo el resto es la consecuencia de que el presidente que está en el ejercicio es el que tiene que marcar la ruta. Es decir, señores, no estoy de acuerdo con la reelección, dejen de discutir, entonces vuelve la paz a la República. Eso le corresponde a cada presidente en ejercicio. Hoy le corresponde a Lugo, Nicanor tiene también alguna influencia, pero el senador Lugo, que fue presidente y tiene una bancada importante, sí tiene una gran responsabilidad para que vuelva la paz a la República. Gracias, Eusebio. Muchas gracias, señores. No, muchas gracias. Si Dios quiere, nos encontramos dentro de 8 días. La clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.